en la línea de la arquitectura bioclimática, especialmente confort acústico de la UAM Azcapotzalco. Además, es profesor investigador de tiempo completo en la Unidad de Procesos y Técnicas de la UAM A desde 1983 y tiene libros especializados en la acústica, el ruido ambiental, el paisaje sonoro, así como toda una línea de trabajo en esas áreas. Muchísimas gracias, quedamos contigo. Gracias, muchas gracias. Bueno, agradezco por supuesto la invitación a este importantísimo foro, ¿no?, que nos da la oportunidad de ver todas las posibilidades que tenemos a partir del diseño y que nos puede unir en muchas situaciones. Yo nada más de haber oído las pláticas de mis compañeras anteriores, bueno, pues me da muchas ideas de interacción con ellas, ¿no?, porque de alguna manera estamos ligados por la ciudad. Bueno, este trabajo más que este trabajo, estos conceptos que yo voy a tratar de comunicarles a partir de esta presentación, tienen que ver fundamentalmente con un trabajo que hemos hecho de manera importante en la unidad de Azcapotzalco, en el ahora área de análisis y diseño acústico, laboratorio de análisis y diseño acústico, donde hemos tratado de rescatar el aspecto del sonido desde el punto de vista del urbanismo y la arquitectura. Y digo rescatar porque tradicionalmente desde el punto de vista de la acústica arquitectónica y la acústica urbana, este ha sido terreno de los ingenieros, ¿no?, de los ingenieros electrónicos, de los ingenieros físicos, ¿sí? Y hemos tratado nosotros, a partir del trabajo que hacemos, hacer un acercamiento importante para que se entienda desde el punto de vista urbano. Bueno, pues entonces un aspecto que tenemos que entender fundamentalmente es que la comprensión acústica de la ciudad es indispensable para lo que son las disciplinas y el campo del diseño, ¿sí? Tradicionalmente no es un campo que se estudie, o sea, generalmente en la formación que tenemos como diseñadores no es algo que nosotros se nos platique, se nos explique. Afortunadamente hoy ya en UAM Azcapotzalco tenemos materias optativas que le dan la oportunidad a los alumnos de integrarse a este importante campo. Bueno, ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante que esté esto en el diseño? Bueno, de alguna manera porque, primero, el sonido nos rodea y nos envuelve en todo momento. O sea, nosotros podemos estar de alguna manera en reposo, en nuestro hogar, ¿sí?, estar inmersos de alguna manera tranquilos en el sonido, o podemos estar también de alguna manera caminando, movilizándonos por la ciudad, ¿sí?, y en esos desplazamientos que nos vamos dando, pues nosotros seguimos envueltos en el sonido, pero además va a otro aspecto importante, que es vamos en un desarrollo, en una evolución sonora, y vamos sintiendo el espacio de alguna forma con los sonidos. Bien, también por supuesto el sonido está en el trabajo, ¿no? En el trabajo es importante tomar esto en cuenta, porque la ciudad, que es un espacio de trabajo, el espacio público, que es un espacio de trabajo también, formal o informal o del tipo que sea, ¿sí?, es un espacio donde estamos también inmersos en el sonido. Bien, y algo importante, pues también durante nuestra diversión, de nuestro esparcimiento y diversión, nosotros de esta forma también hacemos parte de nuestra diversión al sonido. El sonido es algo indispensable, no se puede concebir la percepción del espacio urbano, la percepción del espacio arquitectónico sin la percepción del sonido. Y esto es algo que tenemos que tener claro los diseñadores. Bueno, otro asunto importante y que tenemos que tener muy claro es que oímos en todo momento. Nuestros oídos están siempre abiertos, no tenemos párpados en los oídos, ¿no? O sea, tenemos que hacer una acción específica para protegernos o para cerrar nuestros oídos, que no es común, ¿no? Solamente cuando llega algún evento que no queremos nosotros escuchar o que resulta intempestivo de alguna forma, ¿no? Pero hay una cosa importante, que también cuando estamos dormidos tenemos los oídos abiertos, y esto es algo que tenemos también que tener claro, ¿sí? Es decir, nosotros cuando estamos aparentemente en un stand-by, pues no estamos en stand-by, ¿no? Estamos recibiendo todas las percepciones que nos van a dar al cerebro. El cerebro está trabajando a partir fundamentalmente de nuestros oídos, ¿sí? Entonces es una cuestión sensorial que tiene que ver con lo que nos acaban de platicar, sin duda alguna, ¿sí? Bueno, por otro lado, también no somos solamente nosotros los seres humanos los que estamos inmersos en el sonido, compartimos de alguna manera los ambientes sonoros con los seres vivos que nos rodean, ¿sí? Todos los seres vivos sufren, gozan del sonido.
todo el mundo animal, los insectos, ¿no? Se dice también que en las plantas, que hay plantas que reaccionan ante las vibraciones de ciertos agentes que los atacan y que gracias a eso ellos se pueden defender. Entonces, hay todo un tema acerca del sonido que está inmerso en la ciudad, que está inmerso en nuestro mundo, ¿sí? Y bueno, nosotros somos de alguna manera también agentes emisores de sonido. Nosotros emitimos sonidos para comunicarnos fundamentalmente, o como expresión, o como alerta, igual que lo hacen todos los seres vivos. Nosotros de alguna forma tenemos esa capacidad con el razonamiento y la inteligencia de dirigir esa comunicación, ¿eh? Pero también podemos generar sonidos, bueno, fundamentalmente propios, es decir, a partir de nuestros propios elementos, o inclusive hoy ya con todo el progreso que se está dando, con todo este desarrollo desmedido, digo yo de alguna forma, que se ha estado dando, pues también con nuestras creaciones generamos sonidos. Esto que están ustedes viendo ahorita es lo que se conoce como una bomba sónica, ¿sí? Hemos tratado de desafiar al sonido, ¿sí? Vamos a ir más rápido el sonido y bueno, todo lo que eso genera es terrible. Bueno, pero esto quiere decir de esa velocidad de vida que estamos nosotros teniendo dentro de nuestra ciudad, ¿sí? Dentro de nuestro mundo, ¿sí? También está generando que el sonido se vuelque contra nosotros de alguna forma. Todas las creaciones humanas de alguna forma, y pongo esta fotografía porque evoca exactamente esa época de la revolución industrial, ¿no? ¿Sí? Toda creación humana implica sonido y se puede dar en la naturaleza, en el campo y por supuesto se puede dar en la ciudad, ¿no? Entonces, de alguna manera estas creaciones humanas, ¿sí? Y una de ellas es la ciudad. La ciudad es una creación humana por excelencia, ¿sí? Una creación humana colectiva, planeada o no planeada, ¿sí? Es una creación humana y por tanto, al ser también una creación humana, de alguna forma es una creación sonora. Entonces, es importante entender la ciudad como una creación sonora también, ¿sí? Si nosotros como diseñadores, en este caso los urbanistas, los diseñadores urbanos o todos los que intervienen en el diseño de la ciudad, tenemos esto en mente, ¿sí? Que también debemos considerar que el sonido es parte de nuestro entorno, que es parte de nuestra forma de reaccionar ante los problemas de la ciudad, ¿sí? Entonces seguramente vamos a hacer que nuestras ciudades sean cada día mejores, ¿sí? O vamos a entender mejor la ciudad. Bueno, entonces esto hace que entendamos esta importancia del sonido en el estudio y que tiene que ver con el diseño. O sea, el diseño tiene muchísimos enfoques. El diseño para aspectos del sonido en la ciudad tiene muchos enfoques. Tradicionalmente siempre se pensó que la cuestión acústica era una cuestión técnica y científica a la cual pues solo aspiraban los físicos, los doctores en física, los doctores en ciencias, los matemáticos, los ingenieros acústicos, los ingenieros electrónicos, y eso estaba vedado para todos los demás. Pero solamente es una pequeña parte de lo que es el estudio del sonido en el mundo. Entonces nosotros, cuando estamos tratando de hacer los estudios de la ciudad y el sonido, hay una multitud de posibilidades. Ahorita solo voy a mencionar algunos, ¿sí? Por ejemplo, los estudios físicos, que son a los que me refiero, de respuesta acústica del espacio urbano, son esos sonidos donde se llega pues, a hacer mediciones, a hacer una serie de elementos donde vamos a tratar de captar cuantitativamente qué pasa con el sonido. Pero también los aspectos funcionales de las actividades urbanas, es decir, la movilidad, el transporte, las vialidades, todo eso tiene que ver también con el sonido, impacta directamente de manera sonora a lo que es la ciudad, ¿sí? Tipológicos del espacio urbano y su carácter acústico. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con esta última plática que nos daba la compañera sobre estas fiestas. Ese es un carácter acústico, netamente un carácter acústico. Ese espacio donde se desarrolla esa fiesta es un espacio que tiene un carácter específico que no se va a repetir en otra parte de la ciudad, de alguna manera. El impacto del sonido en los ecosistemas urbanos y su expresión sonora, ¿sí? Los ecosistemas urbanos están sufriendo cada vez más, estamos perdiendo materialmente la cuestión natural en lo que es la ciudad, ¿no? Con esta desmedida desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario, ¿sí? y desarrollo de vialidades y de
respeto por el automóvil, ¿no? Estamos perdiendo de alguna manera esa riqueza que es la riqueza sonora de la ciudad, los procesos y expresiones sonoras propios de la sociedad, ¿no? Tenemos que ver, por ejemplo, que tenía que ver con lo que hablaba de Yanira sobre las emociones también, ¿no? ¿Sí? Todos esos elementos de expresión sonora que tiene la sociedad, ¿sí? Que tiene la sociedad, son parte también del estudio de la ciudad, del espacio público, de apropiación del espacio público también, ¿sí? El impacto del ambiente sonoro en la sociedad. Es decir, cómo es al revés, cómo es que un ambiente sonoro determinado puede ir inclusive modificando las prácticas sociales. Históricos, estudios históricos sin duda, cómo era la Ciudad de México en el siglo XVIII, cómo era, se puede estudiar hoy, se puede determinar cuáles eran los impactos sonoros de entonces. Y el impacto económico hoy, sin duda, el sonido, por ejemplo, hablando del desarrollo inmobiliario, tiene un impacto. Hoy el hecho de que existan vialidades que están afectando a unidades inmobiliarias importantes, pues les va a afectar seguramente en su precio de venta, ¿no? Bueno, pero esos son solamente un poquito de los estudios que se pueden hacer, pero uno de los estudios, yo diría el estudio madre, de alguna manera, del problema del ruido, es el problema del ruido en la ciudad, ¿no? Es decir, nosotros, y que es a lo que nos dedicamos fundamentalmente hoy en UAM Azcapotzalco, entre otros estudios, es estudiar el problema de la contaminación acústica. La contaminación acústica es un elemento que como contaminación no se reconoce totalmente todavía por las autoridades en la Ciudad de México, aunque hemos trabajado para ello, ¿sí? Todavía no hay un reconocimiento. O sea, ustedes no han escuchado que el jefe de gobierno, que el delegado diga, tenemos un problema de ruido. No lo han hecho porque no lo quieren hacer, ¿no? Pero hemos hecho trabajos importantes con ellos para que esto poco a poco se vaya dando. Entonces, es un contaminante que afecta seriamente la salud, es un problema de salud pública muy importante, ¿sí? Tiene un alto impacto en los ecosistemas urbanos, como les había dicho, tiene una carga de morbilidad significativa, estudios importantes a nivel europeo, a nivel internacional, han determinado que el ruido ambiental afecta en la cantidad de vidas de años que se van perdiendo por efecto de un contaminante como es este tipo. El ruido por tráfico vehicular es el que más nos afecta y contribuye a la extinción de los sistemas sonoros naturales. La manera en que afecta el ruido urbano a las colonias de aves y de otros seres vivos en la ciudad es impresionante, ¿no? Cambian su canto, desaparecen, vaya, se da de alguna manera, de tal manera que es un efecto contaminante muy adverso también a esas especies. Nosotros hacemos estudios de diagnóstico que tienen que ver con el ruido ambiental. Para eso, bueno, los diagnósticos de ruido se pueden hacer mediante mediciones acústicas, es decir, salir a medir por toda la ciudad. También se hacen a partir de encuestas. Próximamente va a salir un artículo importante que tenemos sobre una encuesta que hicimos a un grupo importante de ciudadanos sobre cuáles son las actitudes que existen actualmente con respecto al ruido ambiental, ¿sí? Y los mapas de ruido. Los mapas de ruido son la posibilidad de poner en blanco y negro el problema del ruido. Uno de los problemas por los cuales no se considera el sonido desde el punto de vista del diseño es que no se ve, ¿sí? Nuestra actividad como diseñadores es eminentemente visual, ¿sí? Entonces el hecho de que tratemos de considerar al sonido dentro del diseño, bueno, pues de alguna manera también tenemos que ver la forma de visualizar los problemas, y los mapas de ruido son esos. El mapa de ruido es de acuerdo a la directiva europea, que hoy desde hace más de 15 años está dirigiendo los trabajos de todos los Estados miembros de Europa para combatir el ruido, nos dice que es un mapa diseñado para evaluar globalmente la exposición de ruido en una zona determinada debido a la existencia de distintas fuentes de ruido o para poder realizar predicciones globales para dicha zona. Es una herramienta fundamental para conocer cuál es el estado del problema de contaminación acústica en un lugar determinado. Y estos pueden ser inclusive hasta tridimensionales. O sea, nosotros podemos hacer, claro, a partir de esta directiva se han desarrollado una multitud de softwares, ¿no?, que permiten hacer muchas predicciones, ¿sí? De ver, por ejemplo, aquí una avenida que hay sobre una Vitoria Gasteiz, que está en el País Vasco, en España, ¿no? El hecho de que vamos a hacer una nueva carretera, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener esa carretera en el ambiente y en el entorno sonoro?
Bueno, también nos permite hacer estudios urbanos, análisis urbanos. Este es un mapa que se hizo para la delegación Azcapotzalco, donde se ha hecho una conexión y una correlación con perdón, con los usos del suelo y con cuál es la población que queda afectada por el problema del ruido. Entonces, desde el punto de vista estrictamente de análisis urbano, es una herramienta fundamental. Por otro lado, también además de este asunto de los niveles de ruido y de los niveles sonoros expresados en un mapa de ruido, pues también entramos en la parte cualitativa, en la parte subjetiva. Entonces ya convertimos esto en una cartografía acústica. Es decir, no solamente mapas de ruido, sino mapas que nos lleven a considerar al sonido como un elemento importante. Y entonces, por ejemplo, en este mapa, que es un acercamiento dentro de la delegación Azcapotzalco, ¿sí?, nos permite, por ejemplo, esto es en el centro, en el parque, en el Jardín Hidalgo de la delegación Azcapotzalco, pues hacer un estudio de cuáles son las fuentes sonoras que de alguna manera están presentes dentro del espacio. Y eso también, combinado con las opiniones de la población y con mediciones, nos da una riqueza enorme, ¿sí?, para poder comprender mejor el espacio y estudiar, inclusive, y determinar el carácter acústico de este espacio. También podemos hacer estudios ya específicos. Por ejemplo, esta es la calle de Gante en el centro histórico, zona peatonal, ¿sí? Por supuesto, ya sabemos que Madero es un lugar lleno de ruido, ¿no? Pero las calles aledañas, que también son peatonales, como por ejemplo Gante, que aparenta ser la más tranquila, bueno, pues tiene sus problemas, pero ahí vamos nosotros determinando, ¿sí?, cuál es el ambiente sonoro, ¿sí?, incluyendo para ir diferenciando y desagregando los distintos sonidos y ver dónde hay más influencia y dónde hay menos influencia de los distintos sonidos, y de alguna manera después también hacer que esto se pueda modelar en tercera dimensión para ver cómo es que las personas pueden estar inmersas en el sonido en un espacio a partir del trabajo de los mapas de ruido, de los mapas sonoros. Entonces, ya para concluir, podemos decir lo siguiente, que la cartografía acústica, vamos a llamarle cartografía acústica y no mapas de ruido, que es como tradicionalmente se conocen, ¿sí?, es una herramienta sustancial para el análisis del espacio urbano, ¿sí?, permite vías de representación del ambiente sonoro y su interacción con el espacio urbano. Los mapas de ruido se relacionan más con los problemas ambientales y de salud de la población, y los mapas de paisaje sonoro, ¿sí?, se relacionan más con el ambiente sonoro cotidiano y de alguna forma muestran la expresión sonora del espacio urbano, que es importante tenerlo presente para nosotros los diseñadores. La cartografía acústica es un asunto multidisciplinario que permite diversas miradas del espacio urbano, desde lo sonoro, desde la salud hasta el arte inclusive. O sea, la expresión artística sonora, lo que es el paisaje sonoro, está muy relacionado con las expresiones artísticas, y esto es muy importante tomarlo en cuenta. La cartografía acústica representa la herramienta más importante en el proceso de planeación y diseño urbano para visualizar en distintos niveles el problema de ruido ambiental del espacio urbano. Entonces, de alguna manera, esto da un panorama de qué pasa con los mapas de ruido. No, esto lo hacemos en UAM Azcapotzalco, ¿sí?, y por supuesto estamos abiertos a trabajar con muchos grupos, ya lo hacemos con grupos tanto al interior de la UNAM como al exterior de la universidad. Tenemos trabajo con gente en Guadalajara, con gente en Monterrey, y tenemos mucho trabajo internacional, fundamentalmente con chilenos, fundamentalmente con ecuatorianos, fundamentalmente con españoles. Entonces, hoy ya inclusive hemos armado una red iberoamericana que nos permite tener mucho más cerca, digamos, la posibilidad de enriquecer nuestro trabajo y de ofrecerlo sobre todo a nuestros estudiantes.